Hare Krishna, buenos días, bienvenidos a la clase de Srimad Bhagavatam diaria en ISKCON Asunción Mandir. Hoy, lunes 17 de octubre del 2022, seguimos leyendo el canto 4, la creación de la cuarta orden, capítulo 7, el sacrificio de Daksha, texto número 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Yayam Virayet. Advari unata visa yayamano vishampate diya visuddhaya tadhyau tota pradura buttari advari unata visa yayamano vishampate diya visuddhaya tadhyau tota pradura buttari. Advari Donata Habisa Yayamano Vishampate Diyavisuptaya Dadyau Tata Pradura Buttari. Traducción palabra por palabra. Advari una con el Yajurveda. Atta tomar. Habisha con mantequilla clarificada. Yayamana, el rey Daksha, Vishampate o Vidura, Diya con meditación, Visuttaya santificada, Dadyau ofreció, Tata de inmediato, Pradu manifiesto, Abut se hizo, Hari el Señor. Traducción y significado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. El gran sabio Maitreya dijo a Vidura: mi querido Vidura, tan pronto como el rey Daksha, con una meditación pura, pronunció los mantras del Yajurveda y ofreció la mantequilla clarificada, el señor Vishnu apareció allí en su forma original de Narayana. El gran sabio Maitreya dijo a Vidura: mi querido Vidura, tan pronto como el rey Daksha, con una meditación pura, pronunció los mantras del Yajurveda y ofreció la mantequilla clarificada, el señor Vishnu apareció allí en su forma original de Narayana. Significado: el señor Vishnu es omnipresente. Todo devoto que con una meditación pura y siguiendo los principios regulativos cante los mantras indicados con devoción y en actitud de servicio puede ver a Vishnu. En la Brahma Sanjita se dice que el devoto que tiene ungidos los ojos con el bálsamo del amor por Dios puede ver siempre en el corazón a la suprema personalidad de Dios. El señor Shyamasundara es muy bondadoso con sus devotos. Texto número 19. Tadaswa pravaya tesham dyutayam tyadishodasa Mushnamsteya upanitas takshena stotra vajina. Traducción: el señor Narayan estaba sentado en la espalda de Stotra, Garuda, el de las grandes alas. En el mismo instante en que el señor apareció, todas las direcciones se iluminaron y el brillo de Brahma y los que estaban allí presentes disminuyó. Significado: en los dos siguientes slokas se da una descripción de Narayana. Siguiente verso, número 20. Syamo hiranyarasano rika kirita yusto. Syamo hiranyarasano rika kirita yusto. Nilalaka brahmara mandita kundalasya. Sankapya chakra sarakchapa gadasi charma Vyagrir Hiramaya Vujay Ivakarnikara.
Traducción. Su color era negruzco, sus ropas amarillas como el oro y su yelmo resplandeciente como el sol. Su color era negruzco, sus ropas amarillas como el oro y su yelmo resplandeciente como el sol. Su cabello, del color de las abejas negras, emitía reflejos a sus lados y llevaba pendientes adornándole el rostro. En sus 8 manos enjolladas con pulseras y brazaletes de oro, sostenía una caracola, un disco, una maza, una flor de loto, una flecha, un arco, un escudo y una espada. Su cuerpo era como un árbol florido, primorosamente adornado con flores. Vamos a leer el significado. El rostro del Señor Vishnu, según describe este verso, es como una flor de loto rodeada de abejas que zumban a su alrededor. Todos los ornamentos de su cuerpo son como el oro fundido, con el color rojizo del sol al amanecer. El Señor aparece como el sol por la mañana para proteger a toda la creación universal. Sus brazos esgrimen distintas armas y sus 8 manos son como los 8 pétalos de la flor de loto. Todas las armas que se mencionan son para proteger a sus devotos. Generalmente Vishnu lleva en las 4 manos un disco, una maza, una caracola y una flor de loto. Esos 4 símbolos pueden verse dispuestos en distintos órdenes en las 4 manos de Vishnu. La maza y el disco son los símbolos con que el Señor castiga a los canallas y demonios. Y la flor de loto y la caracola son para bendecir a los devotos. Como se confirma en el Bhagavad Gita, Paritranaya Satunam, el Señor siempre está dispuesto a proteger a los devotos y a aniquilar a los demonios. En el mundo material hay demonios y devotos, pero esa diferencia no existe en el mundo espiritual. En otras palabras, el Señor Vishnu es el propietario tanto del mundo material como del mundo espiritual. En el mundo material prácticamente todo el mundo es de naturaleza demoníaca, pero también hay devotos que, aunque parecen estar en el mundo material, están situados siempre en el mundo espiritual. El devoto siempre está en la posición trascendental y el Señor Vishnu siempre le protege. Vamos a hacer un alto aquí. Om Akyanatimirantasya Kyananjana Salakaya Chaksurum Militan Jena Tasmai Shurve Namaha Mukang Karoti Vashalam Pangum Langayate Iring Yatkripatanaham Bande Shigurundinataranam Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Hanumat Prishakswami Tinamine Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gaurvani Prasharine Nirvishesha Sunavadi Pachata Satanine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Vasha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Y entonces hemos leído este Srimad Bhagavatam desde el texto 18 hasta el texto 20. Y estamos en el momento en que Daksha recibe los permisos para poder volver a realizar el yajna, el sacrificio de fuego. Y estamos en el momento en que Daksha concentra su meditación en la forma del Señor, y debido a su pureza, como se menciona aquí en los versos, el mismo Señor Vishnu, posado en el yelmo o en la espalda de esta gran ave conocida como su chofer, llamado Garuda, hace su presencia ante Daksha. Y acá se menciona con el aspecto del señor Narayana. Su color era negruzco, sus ropas amarillas como el oro y su yelmo resplandeciente como el sol.
Su cabello, del color de las abejas negras, emitía reflejos azulados y llevaba pendientes adornándole el rostro. En sus 8 manos, enjolladas con pulseras y brazaletes de oro, sostenía una caracola, un disco, una masa, una flor de loto, una flecha, un arco, un escudo y una espada. Su cuerpo era como un árbol florido, primorosamente adornado con flores. Y aquí podemos ver cómo es que el Señor muchas veces se presenta de 4 brazos y otras veces de 8 brazos. Esto es un poco difícil de entender desde una mentalidad materialista. Y en el Chaitanya Charitamrita se menciona las formas chaturvyujas del Señor, las primeras expansiones cuádruples del Señor, y también se mencionan las categorías de Narayanas que viven en cada planeta Vaikunta. Y cada Narayana se distingue entre sí por el orden de las armas en sus brazos. Digamos, pongamos un ejemplo, un Narayan en especial tiene la caracola en uno de sus brazos derechos, y otro va a tener la flecha, otro va a tener el escudo, y debido a el orden de estas y la combinación de estas armas en sus brazos es que se van a diferenciar el uno con el otro. Al final todos son Vishnu Tattvas, expansiones del Señor Krishna, pero van a ser diferentes solamente en pequeños detalles. Ahora, Srila Prabhupada estaba mencionando algo de eso aquí en el significado, acerca de los ornamentos que él posee en sus brazos, en sus manos, y especialmente en la forma de 4 brazos. Él lleva un disco y una masa, y Prabhupada está hablando que estas armas las usa especialmente contra los demonios, y por el contrario los otros elementos que poseen sus manos, como la caracola y la flor de loto, van a ser usados para bendecir a sus devotos. Y Prabhupada está hablando de que en el mundo material la mayoría de todos nosotros somos demonios. Y es que nosotros en el mundo material compartimos estas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca, en una constante lucha, de supremacía, del control de nuestras actividades, pensamientos. Y es como esos dibujos que muchas veces presentan a un angelito en el hombro derecho y un diablito en el hombro izquierdo, aconsejando, y también aconsejando para bien y aconsejando para mal. Y es que esas dos naturalezas las tenemos dentro de nosotros y siempre hay una lucha constante. Hay una historia de los indios Hopi de Estados Unidos, estos personajes autóctonos de esta tierra enorme de Norteamérica, y en la que un niño le pregunta a su abuelo acerca de esta historia, y el abuelo le responde de que existen 2 lobos dentro del corazón de cada persona, un lobo negro y un lobo blanco. Y le pregunta el abuelo al niño, a su nieto, cuál de los 2 lobos va a crecer más sano y fuerte. Y el niño no supo qué responder, y el abuelo le respondió: el que más alimentes, el que alimentes más. Así es que ese es el lobo que va a crecer más fuerte, el que alimentes más. Y uno, si ha tenido mascotas, especialmente estamos hablando de
perritos o gatos. Entonces, la mayoría de estos animales cuando tienen crías, tienen muchas crías, tienen varias crías. Y entonces cuando tienen varias crías, estamos hablando de más de 4 crías, tú vas a ver la diferencia en los tamaños y pesos de las crías. Y eso se debe a que muchas veces existe una cría que tiene más ímpetu para tomar la leche de la madre. Y hay una competencia constante entre todas las crías. Y ves crías pequeñas y crías un poco más grandes. Entonces, vamos, uno puede notar cómo es que las crías van creciendo. Las crías van creciendo en diferentes tamaños debido a la alimentación que reciben. Entonces, volviendo a la historia de estos indios Hope de Norteamérica, entonces le decía el abuelo al pequeño que el lobo que más alimentes va a crecer. Y del mismo modo, cuando nosotros tenemos estas dos naturalezas en nuestro ser, la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca, entonces la naturaleza que más va a fortalecerse dentro de nosotros es la que más atendamos. Y siempre recibimos buenos consejos y también recibimos malos consejos desde adentro, ¿no? ¿De dónde provienen estos buenos consejos y de dónde provienen estos malos consejos? Desde adentro de nosotros, internamente. Siempre tenemos estos deseos de cometer actos indebidos y también tenemos manifestaciones de ideas buenas, de consejos buenos dentro de nosotros. ¿De dónde vienen? Por lo general, son los sentidos quienes provocan estos deseos indebidos. Los sentidos siempre siempre quieren complacerse, siempre quieren satisfacerse. Y es a través de la mente que uno desea, la mente desea, piensa y siente. Esas son las actividades de la mente. Entonces, a través de la mente es que la persona se conecta con los objetos de los sentidos. ¿Qué son los objetos de los sentidos? Los objetos de los sentidos son todo aquello que podemos ver, tocar, escuchar, oler, saborear. Y la mente se conecta a través de los sentidos con esos objetos de los sentidos. Todo lo que existe, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Y es a través de la mente que comenzamos a desearlo. Cuando surge el deseo, cuando uno contempla estos objetos de los sentidos, los anhela, los desea, quiere tenerlos, ¿verdad? Y entonces es a través de ese proceso en que llegan por el corazón, que es donde es el asiento de la mente, estos consejos indebidos de querer satisfacer los sentidos propios. Y Paramatma, que se encuentra en el corazón y es conocido como Chaitya Guru, el guru desde dentro, el guru interno, siempre está dándonos sabios consejos. No hagas esto, no hagas eso. Y todos tenemos esa experiencia, ¿no? Cuando nuestros sentidos quieren gratificarse, desde dentro recibimos un consejo, pero no lo hagas, no te va a ir bien, etc. Entonces, cada uno tiene su propia experiencia, por supuesto. En mi trayectoria como profesor, recuerdo haber hablado mucho de esto con mis alumnos y había muchas experiencias de jóvenes que habían tenido experiencias muy fuertes con su Paramatma, con su Chaitya Guru, recibiendo sabios consejos. Pero también había de aquellos que no tenían ninguna experiencia de haber escuchado nada desde dentro, no estaban por completo sorprendidos cuando hablábamos de esto, porque ellos no tenían conciencia de haber recibido ni sabios consejos
ni malos consejos, sencillamente actuaban por actuar, sin tener esta sensibilidad de escuchar desde dentro, que es una sensibilidad que los devotos van desarrollando a medida de la práctica del servicio devocional. Si el servicio devocional es practicado con sinceridad, el devoto va experimentando estas, y no hablamos de un devoto Hare Krishna, estamos hablando de cualquier devoto que practique un proceso espiritual, empezando por los procesos religiosos, van a tener experiencias cada vez más fuertes de su Chaita Guru, Paramatma, y también van a saber reconocer cuando el diablito está hablando, cuando los sentidos están llamando por placer, por el placer sensorial especialmente. Y esa es la diferencia. Prabhupada decía que esa es la diferencia entre un devoto y un no devoto. La diferencia entre un devoto y un no devoto es que el devoto sabe cuándo está pecando, cuándo está en maya. Muchas veces el no devoto no sabe que lo que está realizando son actividades pecaminosas, ¿verdad? Entonces el karma, o sea, las actividades, traducido en sánscrito karma, que se divide en tres: sakarma, vikarma y karma propiamente dicho, son difíciles de entender. Lo menciona Krishna a Arjuna, y el consejo de Krishna es que por eso uno debe saber cuáles son las acciones correctas y cuáles son las acciones incorrectas. Pero ¿cómo saber eso? Es que para eso tienes que tener una guía, especialmente de las escrituras. Las escrituras siempre mencionan aquello que es correcto y aquello que es incorrecto. Escrituras sagradas, por supuesto. Vamos a ver un poquito más de la descripción de Narayan. Texto 21. Bhakshashi adisritava durbanamalyudara asavaloka kalayaramayam cha viswam parswabramat vyavyanak chamararaya hansa svetata patra sashino pari rayamanaha. Traducción: el Señor Vishnu tiene un aspecto extraordinariamente hermoso, debido a que en su pecho, que estaba adornado con un collar de flores, estaba la diosa de la fortuna. Su rostro lo adornaba una bellísima sonrisa capaz de cautivar el mundo entero, y en especial a los devotos. A ambos lados del Señor había abanicos de pelo blanco, que eran como cisnes blancos. Por encima de él había un dosel blanco que recordaba a la luna. Significado: el rostro sonriente del Señor Vishnu agrada al mundo entero. Es una sonrisa que atrae no solo a los devotos, sino incluso a los no devotos. Este verso describe con gran belleza que el sol, la luna, la flor de loto de 8 pétalos y las abejas negras estaban representados por los abanicos de pelo, el dosel, los pendientes que oscilaban a ambos lados de su rostro y su cabello negruzco. Todo ello unido además a la caracola, el disco, la masa, la flor de loto, el arco, las flechas, el escudo y la espada que llevaba en las manos, hizo que la visión del Señor Vishnu, por su grandeza y hermosura, cautivara a todos los semidioses allí presentes, entre ellos Daksha y el Señor Brahma. Texto número 22. Tan upagatan alaksha sarve gura ganadaya pranemu sahasotaya brahmendra triakshanayaka. Tan pronto como el Señor Vishnu se manifestó, todos los semidioses, el Señor Brahma y el Señor Shiva, los Gandharvas y todos los allí presentes, ofrecieron sus respetuosas reverencias, postrándose completamente tendidos ante él. Significado: el Señor Vishnu es el Señor Supremo incluso para Shiva y para Brahma, y con mayor razón para los semidioses como los Gandharvas y entidades vivientes comunes. Hay una oración, Yam Brahma Varunendra Rudra Maruttaha, que dice que todos los semidioses adoran al Señor Vishnu, y en otra, Dhyanavasti Tatat Katena Manasa Pasyanti Yam Yoginaha
Se dice que los yogis concentran la mente en la forma del Señor Vishnu. Vemos entonces que el Señor Vishnu es digno de la adoración de todos los semidioses y gandharvas, e incluso del Señor Shiva y del Señor Brahma. Tat Vishnu paramam padam sadapasyanti surayaha. Por lo tanto, Vishnu es la suprema personalidad de Dios. Cuando el Señor Vishnu apareció, incluso el Señor Shiva, a quien antes el Señor Brahma se había dirigido con sus oraciones llamándole supremo, cayó postrado ante él para ofrecerle respetuosas reverencias. Y vemos aquí cómo es que para muchos, incluso para el mismo Señor Shiva y muchos semidioses, el ser supremo es el Señor Brahma. Una vez escuché a unos devotos hablar de que incluso el concepto de Dios que se tiene en Occidente para muchas personas, la del controlador, el creador, etc., solo abarca la descripción de una personalidad tal como el Señor Brahma. Así es que es muy probable que aquel Dios que se conoce en Occidente sea tan solamente Brahma. Y no hay que sorprenderse mucho por eso, porque incluso muchos semidioses, son 33 millones de semidioses, y nosotros, si hacemos una lista de los semidioses que conocemos, no sé si es que llegamos a 20 o más. Y hablamos siempre de los semidioses más importantes, especialmente Brahma, Shiva, y tal vez Indra, o el dios de la luna, Chandra, Surya, etc. Pero hay muchos millones, 33 millones de semidioses. Y muchos de ellos no conocen ni siquiera al Señor Vishnu. Y para ellos, la suprema personalidad de Dios, para ellos, su creador, el Señor Brahma, es el ser supremo. Y Prabhupada está mencionando aquí cómo es que el mismo Señor Shiva, cuando realiza, sus oraciones a Brahma, lo llama como supremo, ¿no? Pero también hay un pasatiempo en que Narada Muni, cuando se encuentra con Brahma, Narada Muni comienza a ofrecer oraciones como si fuera Brahma el ser supremo original. Pero Brahma le dice: no, tranquilo un ratito, espérate. Yo no soy el ser supremo. Por encima mío existen otras personalidades superiores, le dice Brahma. Incluso existen otros Brahmas superiores a mí. ¿Qué decir de estas formas del Señor Vishnu, conocidos como Purusha Avataras, ¿no? Que son tres: Kshirodakasaya Vishnu, Garbhodakasaya Vishnu y Karanadakasaya Vishnu, conocido como el Mahavishnu. Entonces, no hay que sorprenderse mucho si es que en muchos de los casos a quien se adora eso, al Señor Shiva o al Señor Brahma, porque si esto ocurre para personalidades eminentes como los semidioses, ¿qué decir de seres humanos ordinarios como los que habitan en este planeta Tierra? Así es que es una gran fortuna para nosotros no solo conocer nuestra naturaleza como nuestra posición como seres humanos, sino conocerla de otros seres más elevados como los semidioses, especialmente Brahma o el Señor Shiva. Pero especialmente es una gran fortuna para nosotros conocer el origen de todo lo que existe, de todo lo que existe, tanto la creación material y todo lo que existe en la creación espiritual. Y ese origen se llama Krishna. Así que vamos a dejar aquí la lectura de los días lunes. Prácticamente es sin público porque tenemos un descanso en las actividades de templo los días lunes, pero vamos a compartir las clases también los días lunes para que las podamos escuchar en WhatsApp. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, pueden hacerlo vía el grupo de ISKCON Asunción en WhatsApp. Por ahora estamos aquí transmitiendo las clases de Srimad Bhagavatam, así es que muchas gracias.
por la atención. Granta Rashimad Bhavatan ki